Hoy nos acompaña el coronel Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia y experto en seguridad. Analizaremos el caso Metástasis y cómo funciona la inteligencia para detectar el lavado de activos en Ecuador. Bienvenido, coronel, gracias por su presencia. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias también por a los tiempos poder regresar a este prestigiosa comunicación. Un gusto tenerlo por acá, coronel. ¿De qué se trata para iniciar con este diálogo informativo el caso Metástasis por el supuesto delito de delincuencia organizada? Más de 30 personas investigadas entre jueces, fiscales, abogados, policías y criminales. Bueno, se trata de un proceso de investigación que viene desde mucho tiempo atrás, no es de último rato. Es un proceso investigativo que tiene algunos años ya en desarrollo y que parte desde la captura, luego el fallecimiento de uno de los principales implicados, asesinatos que se dieron a nivel nacional y todo esto pues correlacionado con actividades de crimen organizado transnacional que estaban vinculadas directamente. Entonces, la Fiscalía inició un proceso hace algún tiempo atrás y me imagino que fueron recabando todas las evidencias del caso para poder en los días anteriores pues presentar todas las pruebas correspondientes ante la justicia, ¿no? ¿Cómo habría funcionado esta organización, coronel? Parte de un hombre clave, Leandro Norero. Bueno, el funcionamiento de este tipo de organizaciones delictivas está en base a los niveles de penetración. Y estas organizaciones del crimen organizado penetran las estructuras estatales donde están asentadas. En el caso ecuatoriano hay 5 niveles de penetración. El uno, a través de campañas políticas, se penetra el estamento gubernamental, se vincula a funcionarios públicos a que trabajen para las estructuras delictivas. El otro es directamente con las organizaciones de control, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, la aduana, GUAFE, SNAE, etcétera, etcétera. El tercer elemento es justo el que estamos viendo al momento con este operativo, pues es la penetración de los estamentos de los operadores de justicia, donde jueces y fiscales trabajan permanentemente para el crimen organizado y levantan la bandera de la impunidad en este país. El cuarto elemento es el que me preocupa más todavía, además de que los otros son sumamente graves, pero el cuarto elemento es la afectación al sistema financiero nacional. El lavado de dinero que hace el crimen organizado, pues penetra las estructuras económicas y crea un sinnúmero de empresas y organizaciones que siguen ingresando recursos ilícitos al sistema financiero nacional. Y el quinto elemento es lo que estamos viendo a nivel nacional, la proliferación de santuarios, o sea, es la afectación al sistema social. Eh, en esta penetración, pues se crean santuarios a nivel de cada una de las diferentes ciudades, barrios, manzanas, y esto pues va a deteriorar mucho más el tema de seguridad a nivel nacional. ¿Y cómo llegamos a este punto, coronel? ¿Qué pasó? Llegamos a este punto porque en 1990, digamos, arranca parte de este proceso. El país era un país de tránsito, pero a partir del efecto Mercurio, el efecto globo, tenemos nosotros una mutación en el Estado ecuatoriano y pasamos a ser un país de acopio y plataforma internacional de distribución. Posteriormente a eso, en el año de 2014, aproximadamente 2014, 2015, somos ya un país procesador sin ser un país productor. Y a partir del 2017 a la fecha, somos la principal plataforma de exportación de cocaína de la cuenca del Pacífico. Entonces hemos ido avanzando y obteniendo, entre comillas, diría yo, ciertos galardones que no son tales, pero para el crimen organizado sí, son galardones que el país ha ido deteriorando su condición de seguridad y se ha ido pues posicionando en el contexto internacional como un país sumamente peligroso. Estamos al momento en el puesto número 11 a nivel mundial, en el tercero a nivel regional. Entonces tenemos una imagen negativa de lo que es el país en el contexto internacional. Lamentablemente, usted ha mencionado varios escenarios de la penetración del crimen organizado. ¿Cuál es el que mayor nos afecta a nosotros? La mayor afectación está en el sistema de justicia, porque lamentablemente hay impunidad por todos los mecanismos y se busca la impunidad a toda costa. Entonces, no importa las acciones que realicen las organizaciones de control, que también están penetradas, o los estamentos gubernamentales o la misma sociedad.
siempre habrá un sector que trabaje para el crimen organizado y en este caso, pues la justicia, como bien lo está determinando en este operativo que se desarrolló los días anteriores, pues vemos que el nivel de penetración es sumamente alto y a los niveles de funcionarios que ocupan los más altos cargos, especialmente en el tema de Y justicia. es que no es menor un presidente del Consejo de la Judicatura investigado por una presunta delincuencia organizada. Es correcto, o sea, este tipo La de máxima autoridad, es la imagínense. máxima autoridad del área judicial que está involucrado en un proceso investigativo con orden de detención y con allanamientos que se han hecho a su domicilio, etcétera. Entonces, creo yo que nos da una muestra palpable del nivel de penetración que tiene la sociedad ecuatoriana, el Estado ecuatoriano como tal. Yo recuerdo cuando conversaba con Pancho Huerta, Ujú. mi gran amigo, él manifestaba y decía, este va camino a un narcoestado, una narcopolítica. Yo decía, Pancho, vamos más allá. Estamos hablando de un Estado fallido, en un Estado fallido en el cual todas las instituciones estatales han fracasado y por ese es el camino que nos están presentando al momento. Ahora, ¿en qué momento nos encontramos? Nos encontramos en un momento sumamente crítico. Tenemos 3 décadas de penetración. No podremos salir de esto sino en 4 décadas más. Y es lamentable porque el país cree que puede cambiar en un año y medio de aquí en el gobierno del presidente Y Noboa. con diferentes presidentes. Exactamente. Luego vendrá otro presidente, pero cada uno de ellos trae su receta, supuesta receta para solucionar el problema. Pero no es así. Hay que generar políticas públicas de seguridad a Sí. largo plazo, de aquí a 4 décadas, para poder restablecer los niveles de seguridad más o menos óptimos que teníamos en el año de 1990, casi el año 2000. ¿Y qué podríamos hacer, por ejemplo, tomando casos de otros países que han tenido algo similar de experiencia a lo que ahora estamos viviendo? Bueno, tomando algunos de los casos primero, lo importante es hacer frente y taponar los ingresos de droga que tienen los países. Eso es lo prioritario porque eso le financia al crimen organizado. Se lo recomendó al presidente Lazo, también se lo ha recomendado al presidente Noboa, que tapone la frontera norte y la frontera sur. Por la frontera norte entran cerca de 800 toneladas de cocaína y por la frontera sur 86 aproximadamente. Hay que taponar también la salida de la droga por los puertos, que son las plataformas internacionales. Entonces se recomienda una militarización temporal de puertos y aeropuertos. El nivel de inseguridad que tiene el país y de violencia obliga a un cambio de estrategia en el esquema de seguridad ciudadana. Entonces necesitamos hacer una presencia disuasiva permanente, que las fuerzas de seguridad en cada una de las localidades trabajen las 24 horas del día para dar y garantizar la seguridad de todos los ecuatorianos. Caso contrario, esto va a seguir deteriorándose cada día más. Coronel, ¿y por qué cree que esto no se da? ¿Por qué no toman estas acciones nuestros gobernantes? ¿A qué se debe? ¿Qué les impide que tomen estas decisiones? Bueno, corrupción por un lado, falta de decisión política por el otro lado, y yo creo que también la falta de conocimiento y la falta de un asesoramiento adecuado. ¿Se requiere de inversión fuerte también? Se requiere de cierta cantidad de inversión, pero no una inversión excesiva. Por ejemplo, en la militarización de puertos y aeropuertos solo es una decisión que tome el presidente de la República, fusione 3 fuerzas y las ponga a trabajar en cada uno de los puertos. Ahí no hay que hacer mucha inversión. En el área de frontera norte hay que disponer que las fuerzas pues se integren y trabajen en un blindaje en la frontera norte y en la frontera sur. Ahí hay que invertir un poco, sí, pero tampoco son gastos excesivos. Lo mismo es en la parte de seguridad ciudadana. Presencia disuasiva permanente implica patrullajes permanentes. Habrá que invertir un poco, pero no tampoco excesivamente. Pero ahí es yo diría para mí, son los puntos neurálgicos. Hay que hacer una reingeniería del sistema de inteligencia, hay que hacer una reingeniería del sistema penitenciario, pero todos estos elementos, hay uno que es fundamental para reducir el crimen organizado y es la inversión en lo social. Porque mientras no se invierte en lo social, Ujú. o sea, mejorar educación, salud, etcétera, pues el crimen organizado sigue penetrando y sigue reclutando a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Presencia del Estado y Es la ciudades presencia del críticas, Estado. provincias críticas que se han apoderado prácticamente del crimen Es que organizado. esos son los santuarios. Los famosos Ujú, santuarios son los espacios territoriales en donde le sacaron al Estado y le dejan a un lado. ¿Y quién ujú. gobierna ese espacio territorial de un barrio, un cantón, una ciudad?
es el crimen organizado y él pone sus reglas allá. Ujú. El Estado tiene que garantizar la seguridad de los ecuatorianos, pero al no estar en ese espacio territorial no lo puede hacer. Por lo tanto, esas organizaciones son las que hacen o le brindan seguridad a cambio de qué? A cambio de una extorsión, a cambio de una vacuna. Y siendo un país tan pequeño, fácilmente se pueden apoderar de todo el territorio nacional, imagínense. Yo creo que la cantidad de santuarios que tiene es Ya una sí. muestra de que estamos bastante deteriorados en el aspecto de seguridad. Coronel, ¿y qué sucede con la inteligencia? Usted ha mencionado mucho este término. ¿Se utiliza como se debe o no? ¿Se está utilizando bien? No se utiliza correctamente porque cada una de las instituciones, los subsistemas, operan por su cuenta, operan para tratar de proporcionar información a las instituciones de las que dependen. No hay una producción de inteligencia para el máximo estamento estatal. Por lo tanto, lo que hay que hacer es un cambio, y ese cambio es en un sistema de inteligencia multidominio interagencial que abarca otro tipo de concepto, que es lo que está utilizando al momento Estados Unidos, está utilizando Israel, están utilizando las potencias mundiales. Y nosotros también podemos vincularnos a este sistema porque no es complejo. Hay que invertir sí un poco, pero hay que tomar la decisión de fusionar todos los sistemas en uno solo que beneficie no a la institución ni tampoco al mandatario, que beneficie al país, que eso es lo que se requiere. ¿Y en qué tiempo se podrá tener resultados? Que eso es lo que piden Si todos es los que, si es ecuatorianos. que hay un sistema multidominio, eso va a tomar más o menos unos 5 o 6 meses, porque hay que acoplar todos los sistemas, hay que tener una orientación mucho más adecuada, hay que hacer un diagnóstico situacional claro, preciso, sobre las diferentes amenazas y tener una visión clara de cómo queremos combatir el crimen organizado. Al parecer también el embajador de Estados Unidos tiene mucha información valiosa, no dio nombres al respecto, usted debe haber escuchado el discurso. ¿Qué podemos destacar de aquello y también de pronto es la oportunidad para fortalecer las capacidades de la UAFE? Bueno, primero el embajador me parece que no dijo todo lo que sabía y se quedó muy corto. Yo creía que iba a hablar sobre los niveles de penetración que acabo de hacerlo al Ujú. principio de esta entrevista. Y por otro lado, creo que la UAFE también nos deja mucho que desear. El sistema financiero nacional está gravemente afectado por la cantidad de recursos del crimen organizado que están circulando y la UAFE pues no ha dado buenos resultados. Hay que hacer una reingeniería total de ese sistema para que verdaderamente trabaje en beneficio de los ecuatorianos y del Estado ecuatoriano. Finalmente, coronel, ¿cuál es el desafío para este gobierno de transición en Para- materia de seguridad? En materia de seguridad, pues tratar de cumplir algunos de los aspectos que el presidente había manifestado. La frontera norte es fundamental, frontera sur fundamental, cambiar el esquema de la seguridad ciudadana, hacer una reingeniería del sistema de inteligencia, hacer una reingeniería del sistema penitenciario, hacer una consulta popular en donde le digan a los ecuatorianos, ¿queremos seguir nosotros siendo un país en el cual los delincuentes roben y se vayan, o tenemos una ley de extinción de dominio que verdaderamente detenga esta situación, o una ley mediante la cual se puede extraditar a personas que han agredido a la población ecuatoriana. Hay que consultarle también si es que esta constitución que tenemos al momento es una constitución viable, es una constitución que garantiza a los ecuatorianos o garantiza al crimen organizado. Entonces hay que preguntar algunas cosas y creo que en eso el presidente de la República tiene que hacerlo. Pero fundamentalmente creo que lo importante y lo que tiene que hacer inmediatamente el presidente de la República es declarar en forma permanente, en sesión permanente al COSEPE. Ese organismo de máxima seguridad del Estado no puede estar articulado cada 15 días, cada Mm. 20, cada 2 meses, un mes, no. Cada que hay un caso de conmoción. Exactamente. Tiene que estar todo el tiempo en sesión permanente porque la situación que tiene el país amerita ese tipo de decisión. Coronel, hay algunos que critican también la actuación de la Asamblea Nacional, que están al parecer más priorizando juicios políticos que las leyes que usted ha mencionado que se deberían reformar. Es que eso es lógico. La Asamblea Nacional, el presidente de la República no creo que piense o crea que va a tener el apoyo total de la Asamblea Nacional. Dice que hay acuerdos y que esos acuerdos le pueden facilitar la gobernabilidad del país. Eso es un cuento de niños, discúlpeme, pero entramos de aquí en unos 15 días más o 20 días más, estamos entrando ya en un año de campaña electoral. Por lo tanto, ningún partido, ningún movimiento va a hacerle o
el juego al presidente o va a apoyar al presidente en sus decisiones o en sus proyectos. No lo van a hacer. Todos se van a poner en la oposición y va a haber una oposición tenaz, fuerte, contra todo lo que es el presidente de la República, porque él ha manifestado su intención de reelegirse. Entonces todos van a boicotear esa reelección para poder ellos acercarse a Carondelet. Y mientras tanto, Y mientras tanto el país se sigue desbaratando, el país sigue destruyéndose, el país sigue creciendo en el nivel internacional como un país violento, en donde las inversiones internacionales no van a venir, en donde los daños colaterales a nuestra sociedad van a seguir existiendo. Yo había hecho un pronóstico para el 2024, 2023, me preguntaban en algunos medios internacionales cómo veía a mi país. Decía un país destruido, un país ensangrentado, un país con altísimos niveles de inseguridad y violencia y un país en donde la corrupción va a campear como todos los años anteriores. bastante penoso, pero hay que destacar también, bueno, la actuación ahora de la fiscal Diana Salazar. Ajá. Es uno de los mayores operativos a escala nacional en la historia de la fiscalía que se ha llevado a cabo y es como decir que se ha empezado a depurar el sistema judicial. Yo creo que el pueblo ecuatoriano tiene que estar consciente y tiene que reconocer la valentía de esta mujer, tiene que reconocer también la decisión que les falta a algunos políticos para tomar el toro por los cuernos y decir, señores, vamos a entrar por aquí y vamos a investigar estas cosas, de cosas que supuestamente algunos políticos creen que tienen que ser tapadas, ocultas y no tienen que investigarse, pues esta señora pues está demostrándole al país que sí hay cómo exigir transparencia y cómo hay que buscar transparencia. Hay una esperanza para nuestro país. Yo creo que sí, la esperanza siempre está ahí presente, nunca muere, y creo que todos los ecuatorianos tenemos la obligación de impulsar esa esperanza de cambio y transformación. Muchísimas gracias por No, este gracias a diálogo usted, muy informativo. amable. Muy amable usted.